esta noche. Queremos en este momento darte gracias por la vida de nuestro pastor Mario. Gracias, Señor, porque tú te reflejas a través de él, te vemos a ti a través de él. Gracias, Señor, por su ejemplo. Queremos que tú hables a través de su boca en este momento. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Fernando. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es poder estar celebrando estos bautismos. Bueno, como decía Richard, damos la bienvenida a familiares y amigos de aquellos que se bautizaron. También nos alegra ver al pastor Ricardo Yang, acompañado de la hija. Ay. Por Martina. Bueno, qué bueno. Y bueno, nos alegramos de la presencia de ustedes, de cada uno que ha venido a visitar en esta ocasión. Ocasión importante, como decía al principio, para la Iglesia Radio Norte, pero también para la Iglesia de Jesucristo, porque bueno, el bautismo es un distintivo de la fe cristiana. O sea, desde el comienzo del cristianismo, el bautismo está asociado con aquellos seguidores de Jesús. De hecho, Jesús, antes de ascender a los cielos, envió a predicar el Evangelio, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que hay una ordenanza acerca de Jesús en cuanto a bautizar. Y ustedes saben que, bueno, una de las primeras ocasiones que la Iglesia realizó como Iglesia estos bautismos fue en aquel culto de Pentecostés, donde predicó el apóstol Pedro, ¿no? Ese relato en Hechos capítulo 2, donde en el versículo 41 nos dice que se creyeron y se bautizaron ese día alrededor de 3.000 personas, ¿no? Bueno, si hay gozo cuando un solo pecador se arrepiente, imagínense cuando hay multitudes que vienen a Cristo. Yo quisiera reflexionar un poco en ese acontecimiento que nos relata el libro de los Hechos acerca de ese sermón del apóstol Pedro. Y si quieren, puede buscar en sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a leer algunos versículos separados allí en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y en esta ocasión estaba predicando el apóstol Pedro. Fue en ocasión de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y bueno, aquellos que estaban reunidos en el aposento alto reciben el Espíritu y bueno, se produce ahí un estruendo en donde estaban reunidos. Y dice que fueron repartidas lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles y así en ese momento comienzan a predicar el Evangelio de tal manera que la multitud que estaba en ese lugar se conmociona, ¿no? Y todos vienen, se acercan y escuchan este mensaje del apóstol Pedro. Y entre lo que Pedro predicaba, allí en el versículo 22, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Más adelante, en el versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Más adelante, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor y a todos los que cuantos el Señor nuestro Dios llame. Aquí había una multitud muy grande en Jerusalén, había gente de todas las naciones reunidas para esta fiesta de Pentecostés. Y Pedro hace este mensaje para toda esta gente que, bueno, venía de distintos lugares y se refiere a ellos como varones israelitas. Iban allí porque tenían una fe, porque tenían una religión, porque de alguna manera confiaban en el Dios que se revelaba en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y convocados por esa fiesta estaban allí. Pero bueno, Dios utiliza de una manera especial esta ocasión para predicar el Evangelio por boca de Pedro. Pedro se refiere a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret. Así le conocían. Había recorrido los caminos de Judea, había recorrido los caminos de Galilea, y para todos era notorio lo que Jesús hacía. No era una figura que había pasado desapercibida. De hecho, unas pocas semanas atrás, la entrada de Jesucristo en Jerusalén había conmovido toda la ciudad. Todas las personas que estaban allí le fue notorio lo que pasó con él y lo que pasó con respecto a su crucifixión y luego lo que se supo de su resurrección. Pero para las personas que habitaban allí era algo que se comentaba boca a boca. Si hubiera sido hoy esta situación, podríamos decir que estas noticias con respecto a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret, fueron noticias virales. En todas las redes sociales de la época que iban de boca a boca, se comunicaba lo que había pasado con el Señor Jesús. Pedro dice que Jesús Nazareno era un varón aprobado por Dios. Dice con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de vosotros. Sus milagros eran notorios, no los podían negar. Aún sus más acérrimos enemigos, aquellos religiosos de la época, no podían negar las cosas que él hacía. De hecho, en la entrada triunfal a Jerusalén, los mismos opositores de las enseñanzas de Jesucristo, los religiosos de la época, decían: mirad, el mundo se va tras de él. Poco tiempo atrás también un hombre religioso llamado Nicodemo había venido de noche a hablar con Jesús. Y este hombre, que era parte de la clase dirigente de los judíos, le dijo y declaró: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esta era una percepción que tenía la gente de ese tiempo. O sea que el hecho de que Jesús fuera un varón aprobado por Dios, calificado por Dios, con las credenciales de Dios, se sabía por lo que hacía, por sus señales, por los milagros, por la forma que trataba a la gente, por los frutos de su labor y de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Así comentaba el pueblo. Esta fama había trascendido aún al palacio de Herodes. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. La fama de Jesús se había hecho notoria, pero más notoria se había hecho el tema de su muerte y de su resurrección.
Quizá no todos pudieron verle predicar a la orilla del lago Genesaret. Quizá no todos pudieron estar sentados en el Sermón del Monte, pero todos escucharon que a este varón justo se le quitó la vida en una cruz junto a 2 ladrones. Allí, camino de Emaús, iban dos discípulos y Jesús resucitado se acerca a ellos. Estos 2 discípulos no le conocen. Jesús habla con ellos y estos 2 discípulos le preguntan: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, no les conocían estos discípulos porque Jesús había resucitado y de alguna manera estaban velados los ojos de estos 2 discípulos para que no le conocieran. Jesús le preguntó qué cosas. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, crucificándolo. O sea que el hecho de su muerte fue algo notorio a todos. El texto que leímos dice en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes saben que lo que está diciendo Pedro, que cada uno de nosotros somos responsables de la crucifixión del Señor. Las palabras del apóstol Pedro se aplican a nosotros. Dice ahí en el texto: como vosotros mismos sabéis. El texto bíblico nos está diciendo que somos responsables de la muerte del Señor Jesús. El versículo 23 que leíamos es bastante claro con los verbos que usa. Ustedes prendisteis y matasteis crucificándolo. El apóstol Pedro le está diciendo a la multitud que estaba allí, de israelitas frente a ellos, que ellos habían sido responsables de la muerte de Cristo en la cruz. Y algunos de ellos sí se sentirían totalmente aludidos porque algunos de ellos estuvieron allí en el patio de Pilatos gritando: crucifícale, crucifícale. Pero tal vez otros de los que estaban escuchando ese mensaje y ese sermón dirían: yo no tuve nada que ver. Yo no estaba en ese momento. Yo no estaba de acuerdo con la crucifixión del Señor Jesús. Pero Pedro es muy gráfico en utilizar estos verbos y no lo hace de una forma fortuita, sino porque quiere que se dé cuenta que todos somos responsables de la muerte y de la crucifixión de Jesucristo. Tal vez ante tal afirmación, que la vemos tan lejos atrás en el tiempo, decimos: yo no tuve nada que ver, yo ni siquiera estaba ahí. Pero si tú llegás a ver el panorama completo, podés darte cuenta que Él va a la cruz para que nosotros vivamos. Él lleva nuestros pecados para darnos perdón. Él compra la deuda que nosotros teníamos. La palabra dice: el justo por los injustos. Cuando vamos a Isaías 53, es muy clara la escritura, ¿no? Hablando el profeta Isaías de forma profética 700 años antes de Jesucristo, diciendo por qué razón y por qué
Cada uno de nosotros somos responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el profeta Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es muy claro el profeta. Nosotros estamos incluidos en tal afirmación que hace el apóstol Pedro a esa multitud que tenía delante cuando dice, vosotros prendisteis, matasteis, crucificándolo. Mientras que nosotros no reconozcamos nuestra responsabilidad en este hecho, no la responsabilidad directa de gritar crucifícale, pero sí en el hecho de que Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo vemos este hecho de la muerte de Jesucristo? Estos hombres ante esta realidad dice que se compungieron de corazón. Su estado de ánimo cambió. Tal vez se entristecieron. Muchas de estas personas comenzaron a llorar porque entendieron su responsabilidad, porque entendieron que al que ellos habían descartado, Dios le había levantado, al que ellos le dieron la espalda, Dios lo había puesto en un sitio de gloria. Y sin duda se confrontaron al vacío de su corazón. Nosotros podemos vivir nuestra vida ignorando a Cristo, dándole la espalda, ignorando todas estas cosas que yo dije, pero mientras que hagamos eso, hay un gran vacío en nuestro corazón. No tenemos certeza de por qué estamos aquí, no tenemos significado en la vida y muchas veces nos levantamos y nos llegamos a preguntar, ¿por qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Porque sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Sin Cristo no tenemos dirección en la vida. Estas personas que estaban allí, al escuchar el mensaje del Evangelio, sentirse aludidos con el peso de esta responsabilidad y entendiendo el propósito de Dios de levantar a Cristo como el Mesías, el Señor, entendieron la gravedad de su situación, entendieron lo perdido que estaban. Y dice, se quebraron, se compungieron de corazón. Y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Bendita pregunta, llegar a ese momento en el cual me siento delante de Dios quebrado y pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? La respuesta del apóstol Pedro fue muy clara, arrepentíos y bautícense para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos.
y bautícense. Desde siempre el bautismo, o desde el ministerio de Juan el Bautista, que es lo que tenemos más presente, el bautismo está asociado al arrepentimiento. Pero muchas veces no entendemos con claridad qué es arrepentirse. A veces asociamos el arrepentimiento con el remordimiento, pero no son la misma cosa. El remordimiento también puede compungir nuestro corazón, puede estrujar nuestro corazón, sentirnos tristes por lo que hemos hecho, pero el remordimiento no implica un cambio. El remordimiento lo único que hace es continuamente estrujar el corazón, pero sin dar una solución. La invitación del apóstol Pedro es arrepentirse. La idea de arrepentirse es volverse, es dar una vuelta de 180 grados, es caminar en la dirección opuesta. Dice David en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quien conoce este salmo, sabemos que David lo escribe en medio de una situación muy compleja de su vida donde él había pecado de una forma grave. Él se da cuenta que merece el castigo, que merece la muerte, que merece ser separado del reinado de su pueblo, pero también entiende la gracia de Dios y entiende esta verdad bíblica, que Dios no desprecia al corazón contrito, al que viene delante de Dios con contrición, arrepentido. Para que haya arrepentimiento es necesaria la contrición. Tener la convicción que somos merecedores del castigo que Dios tiene que darnos. No hay arrepentimiento sin esa convicción. Cuando realmente siento delante de Dios que merezco lo que Dios me debe dar, separación de Él, muerte eterna, cuando comprendo eso, que por mi pecado, por mi situación espiritual, merezco la separación de Dios, bueno, recién ahí puedo estar preparado para arrepentirme. Dice que Dios no desprecia el corazón contrito. El arrepentimiento está asociado a esta idea de volver en humildad a Dios. Yo no puedo volver delante de Dios exigiéndole que me perdone, sino tengo que volver reconociendo que estoy perdido, reconociendo que estoy lejos de Él, reconociendo que merezco el castigo que la palabra dice que tiene el pecado. Jesús predicaba de esta manera en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión dice en el mismo versículo: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos. La idea es que si voy a ir delante de Dios en arrepentimiento, no puedo ir en arrogancia, no puedo ir reclamando perdón, sino tengo que ir humildemente delante de Dios, pidiendo con corazón contrito, compungido de corazón, palabras que no se usan ya, diciéndole: Señor, perdóname. Me arrepiento, vuelvo a ti. El concepto de arrepentimiento tiene esta idea de ir en humildad,
Me gusta poner este ejemplo de un padre que paseaba con su hijo pequeño por el campo de trigo y veía las espigas de trigo y le dice: papá, las espigas de trigo que están erguidas son mejores que aquellas que se doblan tocando el piso. El padre llevó al hijo al lado de las espigas y le mostró que las que estaban erguidas no tenían fruto. Pero dice, las que se doblan y casi están tocando el piso, están llenas de semilla y estas son totalmente aprovechables. De la misma manera, cuando vamos arrepentidos, doblando nuestras rodillas, agachando nuestra cabeza delante de Dios, buscando su perdón. ¿Es esa nuestra actitud? En el arrepentimiento hay una urgencia por cambiar. Hay una urgencia por volver. Hay urgencia por obedecer a Dios. Estas personas preguntaron: ¿qué haremos? Lo querían hacer ya, no querían esperar. Entendieron que estaban lejos de Dios, entendieron que estaban perdidos, entendieron que estaban en una grave situación, porque habían despreciado a la provisión de Dios para salvación. Le habían dado la espalda a Jesús, como quizá tú y yo lo hemos hecho. O lo estamos haciendo hasta este momento. Pero es clara la palabra del apóstol cuando dice: arrepiéntanse. El arrepentimiento no se puede poner en el freezer, no se puede dejar para el otro día. El arrepentimiento tiene que comenzar hoy. Hay urgencia por dar vuelta. Sin duda que el bautismo simboliza este arrepentimiento. Hay un punto donde cada uno de aquellos que se bautizan han decidido dar vuelta, cambiar de camino, seguir a Cristo. Iban en una dirección, ahora van en otra. Y aún hay otro simbolismo en el bautismo que tiene que ver con ser sumergido debajo del agua, puesto que tiene que ver con una muerte a la vieja vida, a la vida que traía sin Cristo. Y cuando salgo del agua, simboliza una vida nueva, una vida que comienza, un nacimiento espiritual que tiene que ver con justamente lo que dice Pedro: recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa vida nueva que un cristiano comienza a vivir, ese nacimiento espiritual, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El apóstol Pedro está invitando a arrepentirse, a bautizarse, a seguirle. Y en esta invitación se está ofreciendo vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por el testimonio de los 4 hermanos que hoy se bautizaron, porque están diciendo y están testimoniando que han venido a Cristo arrepentidos, que han empezado a caminar detrás de Él, que le han hecho Señor de sus vidas y que están dispuestos a seguirle a Él todos los días de su vida. Es una declaración pública, es un testimonio público. El bautismo en sí no salva, la fe en Jesucristo sí lo hace, pero esa fe comienza con el arrepentimiento, reconociendo
que Jesucristo murió en la cruz, se entregó en esa cruz para cargar mis pecados. Él tomó en esa cruz mis deudas y las llevó Él. Él tomó todas las facturas que teníamos pendientes y las llevó a la cruz. Ahora, ¿estamos dispuestos a reconocer esa realidad espiritual? ¿O seguiremos viviendo dando la espalda a esa realidad espiritual? Yo te invito en esta noche a que puedas confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Te invito a que le puedas entregar tu vida a Cristo. Tal vez estés escuchando este mensaje del Evangelio por primera vez o estas realidades espirituales por primera vez. Pero mientras que sigas viendo el sacrificio de Cristo en la cruz como algo histórico, que no tiene nada que ver con tu vida, como algo que ya pasó y que vos no tenés nada que ver en eso, estás muy lejos de encontrarte con Dios. Porque la única manera de arrepentirse es reconocer que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por los míos, los del mundo entero. Pero mientras que yo no lo confiese, no lo reconozca, no lo admita espiritualmente, sigo con mis pecados, sigo cargando mis pecados y la consecuencia de eso dice que la paga del pecado es muerte. Y no nos referimos a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que tiene una connotación eterna, pero la muerte espiritual comienza aquí y ahora, en este mundo, cuando sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados en nuestra vida. ¿Por qué no te entregas a Cristo hoy? Te invito a que inclines tu rostro. Medita por unos minutos en tu situación espiritual. No pienses en la situación espiritual del de al lado, o quien tendría que escuchar este mensaje sería tu vecino. Yo quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz por ti. Él se entregó por ti. Él llevó tus pecados a la cruz. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a aceptar? Porque ese es un regalo de gracia, un don de Dios en Cristo. Hoy tenés la oportunidad de confesarlo y decirle: sí, reconozco que Jesús murió en la cruz por mí. Reconozco que Él se entregó por mis pecados. No te estoy invitando a venir a la iglesia o a ser un religioso. Te estoy invitando a confesar que Jesucristo murió en la cruz por ti. ¿Querés hacerlo en esta noche? Si esa es tu decisión, levanta tu mano. Quiero conocerte, quiero orar por ti, guiarte en una oración. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera entregar su corazón a Cristo? Dice la palabra: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré, dice Jesús, delante de mi Padre que está en los cielos. No dejes esta oportunidad pasar. Si hoy Jesús te está hablando, si Él está tocando tu corazón, no dejes esta oportunidad. Si querés, podés orar de esta manera. Tal vez no tenés deseos de levantar tu mano, pero podés orar. Orar es hablar con Dios y le podés decir a Dios de esta forma: Padre, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que mi pecado me separa de ti y que merezco las consecuencias que tú dices que tiene el pecado sobre la vida
y sobre la vida eterna. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí para llevar mi pecado. El justo por los injustos. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz y le entrego mi vida. Confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y desde este día cambio de rumbo para seguir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tanto el pastor Richard como yo, nos gustaría conocerte, hablar contigo, guiarte en los primeros pasos en la vida cristiana. Que Dios te bendiga.